Lo invité al laboratorio para que conocieran lo que hacía y ahí a Carlos se le ocurrió la idea de, oye, todo esto que tú tienes aquí montado en un mesón con sensores que sirven para monitorear cosas que están en un mesón, se podrían llevar a un ambiente natural. Y de esa pregunta entonces surgió la idea de hacer un dispositivo de monitoreo de sistemas acuáticos, pero que sea portátil. Este dispositivo viene a entregar información adicional, aparte de todo el muestreo que hace Francisco, ¿cierto? Aquí pueden obtener información ambiental, pero mucho más exacta de los cambios que experimenta un cuerpo de agua, porque nosotros hemos visto acá en el monitoreo de estos reactores que, claro, aquí hay un microorganismo que crece y todo su comportamiento es imperceptible al ojo humano. Aquí durante el día y durante la noche hay cambios de pH dentro del medio debido a la actividad biológica del microorganismo. Si lo llevamos más al lado de monitoreo, ¿cierto? Podemos observar perturbaciones que pudieran ocurrir. No sé, ahora producto de la lluvia, seguramente la turbidez del agua va a cambiar, ¿sí? No sé si va a cambiar mucho el pH, por ejemplo. Entonces el dispositivo portátil, la gracia que tiene es que va a aportar datos de turbidez, de pH, de ORP, una medida indirecta, ¿cierto?, del oxígeno, de la condición aeróbica que tiene el lugar, pero que es más barata que comprar un sensor de oxígeno. Y aparte de arriba tiene un sensor, una celda solar para detectar el nivel de radiación que hay. Entonces vamos a saber cuándo es día, cuándo es de noche, cuándo ocurrió la perturbación, y también tiene un reloj incluido. En base a eso empezamos a hacer pruebas, primero sin nada, solamente la articulación de los sensores y ver que funcionaran de manera coordinada, porque cada sensor tiene un código propio. Y entonces están todos integrados en un mismo controlador que ocupa una única batería. Entonces después empezamos a hacer las pruebas de dónde meter todos esos sensores y ahí empezó el diseño de la boya, que comenzamos haciendo primero estructuras tridimensionales con impresión 3D. Vimos y aprendimos también las limitaciones que tiene el 3D. Por ejemplo, era mucho tiempo de impresión si la pieza es muy compleja, si tiene muchos pliegues. Entonces eso también lo fuimos simplificando hasta que llegamos a la versión 3 que ya tenemos acá, que está funcionando, tiene piezas 3D adentro más que nada para proteger del golpe los sensores, porque también aprendimos a la mala de que los movimientos bruscos de los sensores dentro de la boya los terminan destruyendo. El soporte interno está hecho para que queden lo más quieto posible, casi como en un sillón sentadito, y ahí no se caen, no se saltan. Y de esa manera ahí vamos haciendo las pruebas. Ahora, como les mostraba, estábamos haciendo la evolución hacia un sistema que envíe los datos vía radiofrecuencia a otro dispositivo, que era el que está acá mostrando. Y de esa manera hacer más rápido el uso del dispositivo también, porque no sería, o sea, sería muy interesante que esa boya con varias hermanas más se transformaran en una red de monitoreo. Tenemos la boya madre, por así decirlo, pero ahora le estaba mostrando, ¿cierto?, el sistema de radiofrecuencia. Y ese sistema de radiofrecuencia aguanta cerca de 60 dispositivos según catálogo y 120 canales según catálogo, pero hay que ver si es verdad. Entonces se podría armar una red. Por ejemplo, la turbidez me da una idea de qué cantidad de material en suspensión hay dentro del agua. Entonces, por ejemplo, cuando hay deshielos, el agua se vuelve mucho más turbia. Entonces, eso lo podríamos detectar con la boya. ¿En qué momento ocurren los deshielos? Casi con hora y día exacto. Que haciendo un monitoreo manual, ¿cierto?, sería probablemente más caro y más engorroso de realizar, porque habría que ir todos los días a subir a la cordillera a ver a qué hora ocurren los deshielos. Cambio ahí con la boya, la dejamos, al menos ahora funciona una semana y podríamos saber exactamente cuándo comienzan los deshielos gracias al sensor de turbidez. También el efecto que puede tener el movimiento de las aguas que cae, por ejemplo, en los bosques y después llega al arroyo, si genera cambio en el pH. Cambio en el pH también se pueden detectar.
La condición aeróbica también se puede detectar con el sensor de ORP, dado que un valor positivo me va a indicar una condición aeróbica deseable para la vida acuática y un valor negativo del sensor va a indicar que ya es una condición anaeróbica más parecida a un pantano. Entonces eso, por ejemplo, debería ocurrir, supongamos, un desastre y una descarga de materia orgánica al río y eso generó una condición anaeróbica importante que la va a detectar el sensor. Aparte tiene el sensor de temperatura, que nos dice la temperatura del agua, y un sensor de radiación solar, que nos dice qué tan intensa fue la radiación ese día, y en la noche, bueno, en la noche se marca que es de noche, entonces te sirve para verificar que efectivamente hay una transición día-noche. Alguien podría querer monitorear en términos de fiscalizar algo, por ejemplo. ¿Sí? Si se hace correctamente alguna gestión de la cuenca, por ejemplo, ¿ya? Que no se estén descargando cosas extrañas a la cuenca. O alguien también podría decir, oye, yo quiero demostrar que lo que yo hago con mis residuos líquidos, por ejemplo, está súper bien. Y entonces yo podría también sacar datos de que estoy haciendo las cosas bien. Tener la posibilidad de montar una red en una cuenca como plan piloto, como es esta, nos va a permitir a nosotros poder replicar esto, como te decía, en otras cuencas de interés en las que estamos trabajando y también en explorar en tecnologías que nos permitan lograr en algún momento tener información en tiempo real, ¿ya? Que eso también es bastante interesante. Si nosotros logramos tener esa información en tiempo real, podemos anticiparnos, ¿cierto?, a fenómenos importantes que pueden ser asociados a eventos climáticos extremos o a procesos que muchas veces ocurren de forma natural y que por la experiencia que tienen las personas que viven en los territorios se pueden anticipar muchas veces, pero el común de las personas no. Entonces, contar con ese tipo de información para que los tomadores de decisiones en materia, ¿cierto?, de protección y de resguardo de la población pueda ser mucho más eficiente.